Romanos 4 del 18 al 22. Dice la palabra del Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada vida y por cada persona, Señor, que está aquí, Dios, y que va a escuchar esta palabra, Señor. Gracias por el poder que ella tiene, Señor, para salvarnos, transformarnos, vivificarnos, consolarnos, fortalecernos, guiarnos. Señor, gracias por tu palabra. Te decimos de antemano. Y permite, Dios, que tu Santo Espíritu nos capacite en esta hora, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender, Dios del cielo, toda la profundidad y la riqueza del conocimiento, de la sabiduría que está contenida aquí en tu palabra y el propósito eterno para el cual tú nos has llamado. Señor Dios, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, ayúdanos, Padre Santo, a aplicar estas cosas, a ponerlas por obra en nuestras vidas para comprobar, Dios, que ciertamente tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, derrama de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Derrama de tu Espíritu sobre todo aquel que dispone su corazón y sus oídos para escuchar. Danos sabiduría e inteligencia. Derrama de tu Espíritu sobre mi vida, Señor, Dios Todopoderoso, para que yo hable como debo hablar, Señor. Toma control de todas mis limitaciones y mis debilidades, Señor, porque tú has prometido, Señor, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Glorifícate en esta hora, Señor, y haz en nosotros lo que nosotros necesitamos que tú hagas, Señor. Conforme a tu perfecta voluntad, Dios, actúa a través de esta tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si te preguntaran qué significa para ti vivir por fe, ¿qué significa para ti vivir por fe? Esa es una frase común en el pueblo cristiano. No es que hay que vivir por fe. De hecho, está inspirada en un texto de Habacuc que se repite también en el libro de Hebreos, que dice claramente: el justo por la fe vivirá. Y se supone que todos los que son justos tienen una forma de vivir. Y a mí me gusta mucho esa palabra porque no habla de un credo, no habla de una forma de creer, no habla de una doctrina, no habla de un sistema de pensamiento, sino de una forma de vivir, de una forma de vivir. Porque es supremamente importante que te quede grabado eso hoy, una forma de vivir. Dios nos llama a una forma de vivir. ¿Qué significa para ti vivir por fe? Y una de las cosas más prácticas que nosotros podemos hacer y que hicieron los apóstoles es mirar, por ejemplo, qué significó para los hombres de fe, para los hombres que tuvieron esa fe que alcanzó a agradar a Dios, una fe que agradó a Dios. O sea, fue una fe que alcanzó el corazón de Dios y Dios se complació y se deleitó en esa fe. ¿Qué significó para Abraham vivir por fe? Porque se dice de Abraham que él es el padre de la fe. Se dice de Abraham no solamente que es el padre de la fe y el primero en el Antiguo Testamento en ser justificado por su fe, pero no solamente me impacta de Abraham su fe, sino que me impacta algunas cosas que el mismo Dios escribe de Abraham y que lo hacen un personaje supremamente importante que resplandece en el Antiguo Testamento y que su vida nos trae mucha luz acerca de cómo quiere Dios que nosotros vivamos y qué es realmente vivir por fe. ¿Qué es realmente vivir por fe? ¿Qué es realmente vivir con esa fe que agrada a Dios? ¿Qué significó eso para Abraham?
en un tiempo en el que no existían los institutos bíblicos, en un tiempo en que no existían los maestros, en que no existían los pastores, en que no habían clases de discipulado. ¿Qué significó para Abraham vivir por fe, que alcanzó esos niveles de fe en su vida, en su forma de actuar, pero alcanzó un nivel de comunión y de intimidad con Dios, de lo cual el mismo Dios dice que Abraham es su amigo? Y es supremamente interesante eso, porque esa frase solamente aparece con respecto a Abraham. Dios tuvo un amigo en el Antiguo Testamento y ese amigo fue Abraham. Y el fundamento de esta amistad entre Abraham y Dios fue su fe. Y su fe no fue una creencia intelectual interna, sino una forma de vivir. Escucha bien, una forma de vivir. Abraham es el mejor ejemplo de una vida de fe que agrada a Dios. Y en este texto que acabamos de leer, quiero que observemos 3 puntos básicos. El primer punto es cuáles son las características de la fe que agrada a Dios. El segundo punto, cuáles son los obstáculos que se interponen entre la fe que agrada a Dios. Y el tercer punto, cuáles son los resultados de la fe que agrada a Dios. Vamos rápidamente al primero. ¿Cuáles son las características de la fe que agrada a Dios? Y en el versículo 18 repetimos lo que dice de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Lo primero que encontramos allí es que la fe que agrada a Dios es una batalla. Es una batalla. Mire la fuerza de la expresión que dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Ese es uno de esos textos en un lenguaje hebreo que se entienden no tanto gramaticalmente, sino que se entienden más bien espiritualmente. ¿Y qué puedes tú percibir con la frase que él creyó en esperanza contra esperanza? A ver, y te digo lo que yo percibo, más allá del estudio de la gramática y del hebreo y de todas esas cosas. Hay otras versiones que dice: él creyó contra toda esperanza. También nos comunica la misma idea. Pero a mí personalmente me comunica la idea de que su esperanza era su fe era una fe que batallaba en medio de la esperanza. Era una fe que peleaba por tener esperanza. Y cuando esa esperanza era atacada, esa esperanza se levantaba con mayor fuerza. Toda su vida fue una batalla por salvaguardar su esperanza. Pero escucha bien, que esto es supremamente importante. Esa esperanza no fue una esperanza que lo mantuvo con vida hasta que llegó el día de su muerte y partió. No. Esa es una esperanza que tenía un propósito. Esa es una esperanza que estaba centrada en el tiempo, en el futuro. Él estaba esperando con gozo, con alegría, con todas sus fuerzas, el cumplimiento de una promesa específica y personal. Yo quiero decirte algo. Esto ha sido una de las cosas que más me ha confrontado en mi vida. Llevo, no sé, son como 32 años que llevo estudiando la palabra de Dios, estudiando a los grandes teólogos, estudiando a los grandes exégetas, estudiando las posiciones que se han asumido frente a la palabra de Dios, los fundamentalistas, los pentecostales, estudiando todo, y encuentro que no es tan fácil colocarse en un extremo o en un lado o en una posición. ¿Sabes por qué? Porque este Abraham es el primer hombre que es salvado por su fe, y su fe no estaba centrada en un hecho doctrinal teológico, sino en algo personal que Dios iba a hacer con su vida. Y eso no me lo puede discutir a mí nadie. Eso se repite en todo el Antiguo Testamento y se repite luego acá. Que Abraham creía en esperanza contra esperanza, pero esa esperanza contra esperanza tenía que ver con algo de su vida
personal, tenía que ver con un anhelo íntimo, personal, específico, de lo cual dependía su felicidad, de lo cual dependía su plenitud, de lo cual dependía su realización personal. Él no era un cristiano ortodoxo que fue a una escuela donde le podían hacer un examen doctrinal y sacaba 5. No, él era un hombre que esperaba en una promesa de Dios y se aferraba a esa promesa como quien se aferra a su propia felicidad y a su propio gozo y a su propia realización personal. Porque muchas veces nosotros decimos que creemos en el Señor Jesucristo, porque realmente casi todo el mundo cree. No solamente nosotros. Si hacemos un ejercicio, nos paramos en la puerta y le preguntamos al que pase, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Usted cree que murió? Sí. ¿Usted cree que resucitó? Y de pronto dice, bueno, sí, yo también creo. Y lo más probable es que en su mayoría todos digan que sí. Pero ninguno de ellos agrada a Dios. Y lo dice Santiago. Lo dice el apóstol Santiago cuando dice, ¿tú crees? Pues haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Todos los demonios saben eso, hermano. Todos los demonios saben mejor que tú y que yo que Jesucristo es el Señor. Todos los diablos saben que Jesucristo con su muerte nos libertó, que Jesucristo en la cruz los venció. Todos los demonios saben que Jesucristo resucitó. Hasta el diablo sabe que le queda poco tiempo y que cuando Jesucristo venga va a establecer su reino. Todos los demonios, todo el diablo, todo el mundo sabe lo mismo que creen los hombres y mujeres que creen que por creer en eso son salvos. ¿Sí o no? Bueno, yo no sé si Abraham creía exactamente todo eso. No tengo ninguna pista que me diga que Abraham tenía una doctrina cristocéntrica donde él comprendía todos los términos bíblicos de la redención, la expiación, la adopción, la propiciación, la regeneración, la glorificación, la adopción, la predestinación. Yo no sé si Abraham sabía todo eso. Aquí lo que dice de Abraham, voy a leer de nuevo, es que él creyó en esperanza contra esperanza, que tuvo una lucha, que tuvo una batalla campal hasta lograr algo. ¿Hasta lograr qué? Hasta lograr ser padre de mucha gente conforme a lo que Dios le había prometido. Y en los términos de ese contexto histórico, de ese contexto cultural, un hombre sin hijos era un hombre avergonzado, humillado, era una vergüenza, era un oprobio no tener hijos. De tal manera que tener hijos para Abraham era su realización personal, su dignidad, su paz, su gozo, su plenitud. Era la señal de que de verdad era un hombre próspero. Y si tú comienzas a leer la vida de Abraham salía de una batalla donde triunfaba y traía un gran botín y traía una cantidad de premios, una cantidad de cosas buenas que le pasaban. Multimillonario, terrateniente, ganadero, impresionantemente rico. Pero a medianoche se refugiaba en Dios lleno de miedo, lleno de angustia y le decía a Dios, ¿cómo es que tú me vas a dar un hijo? ¿Cómo es que todo lo que tú me has dado lo va a heredar el mayordomo de mi casa porque yo no tengo un hijo? No me has dado un hijo. ¿Cuándo me vas a dar un hijo? Su felicidad, su plenitud, su honra, su dignidad no estaba determinada por todas las bendiciones que él tenía, sino por tener un hijo. Tener un hijo era como la remoción de su vergüenza, de su oprobio.
Tener un hijo para él era la redención, era el triunfo, era todo. En eso consistía la vida de Abraham, en alcanzar aquello que Dios había prometido. Y su fe tenía como enfoque precisamente eso, hermano. Puede leerlo ahí, puede leerlo en todos los textos. El enfoque de Abraham, en otras palabras, era tener la esperanza puesta en las promesas de Dios para poder ser feliz. Su fe está orientada hacia el futuro. Su fe está orientada a un hecho que él alcanzó a vivir y a disfrutar. Dios, ustedes me dirán, ¿acaso no es suficiente creer en Jesús, creer en su muerte, creer en su resurrección? Ya les dije, si usted se lee toda la Biblia se va a dar cuenta que eso no es suficiente. Que eso no es suficiente. ¿Sabe por qué? No es suficiente. ¿Por qué? Porque, escucha, la muerte, la resurrección de Jesús, toda la obra del Señor Jesucristo no es la fe, sino el fundamento de la fe. Si tú compras un apartamento y te dicen, ahí están los cimientos, múdate, te vas a mudar. Puedes vivir en un apartamento que solamente tiene los cimientos. Así tú tampoco puedes vivir una vida de fe solamente con los cimientos de la fe. Los cimientos de la fe son la obra redentora del Señor Jesucristo, porque es su muerte en la cruz del Calvario en sustitución de nosotros. Es su sacrificio, su sangre, limpiando nuestros pecados, removiendo nuestra culpa, quitando la maldad, arrancando el acta de los decretos que nos condena delante de Dios, adoptándonos como hijos. Es esa muerte lo que hace posible que Dios derrame sobre nosotros todas las bendiciones de las cuales Él es competente para dar. Hay mucho más. Y quiero que vengas conmigo a Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Mire lo que dice. El que no escatimó ni a su propio hijo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Eso cuándo fue? ¿En el presente o en el pasado? Eso fue en el pasado. Así que como mi esperanza va a estar centrada en algo que ya Dios hizo. La esperanza se enfoca siempre en el futuro. La esperanza es la que nos hace caminar. La esperanza en que algo bueno, grande y glorioso está por delante de nosotros es la que hace que vivamos felices, que trabajemos, que nos esforcemos. No, aquí dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí viene la pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces tú tienes que pregúntate, ¿qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Si además de Cristo, junto con Él, Dios nos quiere dar todas las cosas, la pregunta es, ¿qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? ¿Será que hay cosas que no están en todas las cosas? ¿Será que hay cosas que están prohibidas para nosotros? ¿Será que hay un tipo de cosas que no es para el creyente? Esa pregunta es interesante que nos las hagamos. Ahora yo quiero que vengas conmigo a Juan y mires un evento donde se ve clarito la fe teológica doctrinal en contra de la fe vivencial, de la fe práctica, de la fe que agrada a Dios, de la fe que puedes ejercer en el día de hoy delante de Dios. La fe doctrinal, estática, que tiene que ver con tu credo, que tiene que ver con tu interior. A diferencia de la otra fe, que es la fe que en griego es la fe pistis, que es la fe que te mueve, que es la fe
que te hace vivir. Yo no sé si ustedes recuerdan un ejemplo del pastor Carlos Arturo entre ese tipo de fe, entre la fe doctrinal, la fe teológica y la fe pistis, que es la fe de la vida, la fe que resuelve problemas, la fe que necesitas para agradar a Dios día a día, tú en tu forma de vivir. Y él pone este ejemplo, dice que un hombre ató una cuerda de un edificio a otro edificio, ató una cuerda y había mucho viento y muchísimos kilómetros entre ambos edificios. Y el hombre se para en uno de los balcones del edificio con una carretilla. Y él pregunta a todo el mundo está allá en el piso ovacionando. Ay, el hombre va a atravesar con esa cuerda de ese edificio al otro edificio. Eso es terrible. Vino la televisión, vino los noticieros, todo el mundo filmando, los celulares todos listos. Y el hombre coge su carretilla y dice, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar de este edificio al otro edificio sin caerme? Y todos gritan, ¡ah, yo! Todos creían, todos, yo. Todos creen. Y luego pregunta, bueno, ¿quién de ustedes se monta en la carretilla? Ya. Esa es la diferencia que hay entre el tipo de fe que tiene todo el mundo, incluidos los demonios, y la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios se sube a la carretilla porque está convencida de que Dios sí puede atravesar de un edificio a otro sin que te dañe. Esa es la gran diferencia. Y quiero que vengas conmigo a Juan, porque en Juan capítulo 11 encontramos ese contraste de esos dos tipos de fe. Y vamos a leer, ustedes saben que el capítulo 11 de Juan es cuando Lázaro muere, que pasan muchos días, ya tiene 4 días de muerto, Jesús no llega, pero al fin Jesús aparece. Le habían mandado a decir que estaba enfermo, pero Jesús se demoró hasta que finalmente Lázaro se murió y pasaron 4 días y finalmente llega Jesús aparentemente tarde. Juan capítulo 11, vamos a leer el versículo 21 y vamos a leer del 21 al 27. Miren lo que dice Marta cuando ve que Jesús llega, pero ya Lázaro se murió. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esa es la fe que todos tenemos, ¿cierto? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Toda su fe está perfecta. Ahora vamos a ver si puede esa fe agradar a Dios. Ahora vamos a ver. Pasemos al versículo 39 y 40. Llegan a la tumba de Lázaro. Llegan a la tumba de Lázaro y dice Jesús, quiten la piedra. Marta, la que acaba de decir que cree todo eso, miren que es que aquí estamos nosotros todos pintados. ¿Qué acaba de decir ella? Vamos a resucitar y vamos a una cosa grandiosísima. Si yo he creído que tú eres el Hijo del Dios, o sea, teología perfecta. Ahora Jesús le dice algo sencillo, elemental, quita la piedra. ¿Qué tan difícil es quitar una piedra? Dice Jesús, quita la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, hermano, miren esta estupidez. Yo quiero que piensen, porque es que esta es la estupidez de todos nosotros. No es por Marta, es por todos nosotros. Acaba de decir que ese es el Hijo de Dios. Acaba de decir que es la resurrección y la vida. Y el Hijo de Dios, que es la resurrección y la vida, dice que quiten la piedra. Pues obvio que está diciendo, dijo, o sea, más claro no se lo dije, tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar, pero no ahora. Eso es por allá en la resurrección de los muertos, por allá. Marta, yo soy la resurrección. Le está diciendo, Marta, la resurrección está enfrente de ti, ahora mismo.
¿Tú crees? Sí, yo creo. Yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Alfa y Omega, yo creo todo eso. Bueno, quita la piedra. Pero Señor, o sea, no seas bruto, Señor. Eso huele a podrido, ¿cómo vamos a quitar la piedra? ¿Sí se dan cuenta que hay, no sé si logras lo absurdo que es decirle al Dios de la vida que se entere de que el muerto huele a feo? Que se entere de algo que por supuesto que ya está enterado, si por eso fue que vino. Dice, Señor, ya huele feo, porque es de 4 días. Pues claro que el Señor sabía cuántos días, y el Señor también conoce ese olor, porque precisamente por eso fue que vino. Y dice nuevamente Jesús, mire que Jesús no le contesta, niña, yo sé que está muerto, niña, yo sé que huele a feo. No, es que ese no es el problema, yo eso ya lo sé, el problema es que tú no crees. Jesús le dice nuevamente, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees. Mire cómo Jesús le derriba todos sus argumentos y le dice, si tú no das ni para quitar una piedra. Tú ganas todos los exámenes de teología, pero tú no das ni para quitar una piedra. Porque ni siquiera soportas el mal olor del muerto. ¿Cómo vas a resucitar el muerto si ni siquiera soportas el mal olor del muerto? Bueno, hermanos, dice Hebreos capítulo 6, vamos un momentico a Hebreos capítulo 6. Dice, hablando acerca de Abraham, que parece que está hecho de otro material, Abraham, nuevamente en el versículo 12, Hebreos 6, el versículo 12 dice, esta es una recomendación, que no nos hagamos perezosos. Dice, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe debemos imitar. ¿A quién? A Abraham. O sea que, hermano, este asunto de la fe no es simplemente un asunto de aprender conceptos, no es un simple asunto de aprender textos bíblicos, es un asunto también de imitar a las personas que vivieron esa fe. Dice, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas. Mire, si yo te preguntara cuántas promesas conoces tú de Dios, mire, esa es la clave. ¿Por qué? Porque la fe es tener las promesas en el corazón y ir caminando en pos de esas promesas. Eso es la fe. La fe es saber lo que Dios ha prometido e ir en pos del cumplimiento de esa promesa. Esa es la fe. Y así era como caminaba Abraham. Así era como caminaba Abraham. Dice que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré. No sé si tú logras captar el mensaje personal, directo e íntimo de Dios hacia Abraham. Y eso es lo que tú necesitas. Tú necesitas escuchar a Dios hablándote directamente a ti. A ti, diciéndote, esto es lo que yo voy a hacer contigo. Dice, Dios le dice a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Y qué hizo Abraham? Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea que Abraham fue un hombre que esperó en Dios y obtuvo, en su espera, obtuvo lo que Dios había prometido, lo que Dios había prometido. Hermanos, la fe está orientada hacia un futuro. La fe ve el futuro y lo contempla gozoso y victorioso a través de las cosas que Dios ha prometido. La fe no se ve sola, abandonada, triste y sin esperanza. Eso no es fe. Y eso es vergonzoso para el Evangelio y eso es desagradable para Dios. Dios quiere personas que tengan su futuro enmarcado en las promesas de Dios y que tengan una esperanza gozosa en el cumplimiento de esas promesas y que las estimen como su propia realización, como su propia felicidad.
Miremos ahora que ese tipo de fe tiene dos obstáculos. En este texto que estamos leyendo de Romanos hay básicamente dos obstáculos. Esos dos obstáculos son, primero, las circunstancias que nos rodean, las circunstancias que son visibles y que son reales. Mire lo que dice el versículo 19. ¿Cómo sobrevivió la fe de Abraham? ¿Cómo batalló la fe de Abraham en esperanza contra esperanza? Dice el versículo 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tiene que leer eso con mucho detenimiento, porque allí no dice que Abraham ignoraba cuántos años tenía, o que Abraham ignoraba su vejez, o que Abraham creía en la confesión positiva, que cuando estaba enfermo decía, no estoy enfermo, estoy sano, y que creía en el poder de la palabra. Ahí dice claramente que Abraham consideraba su cuerpo y registraba que ya estaba muy viejo. Ahí dice claramente que Abraham estaba consciente de que su esposa, además de vieja y además de estéril, también tenía la menopausia. O sea, Abraham tenía una conciencia clara de todas las limitaciones, de todos los obstáculos y de todas las cosas que él con sus ojos y con sus 5 sentidos podía contemplar. Así que la fe no es alienarse de la realidad. La fe no es ignorar el problema. La fe no es hacerme el ciego. La fe no es decir no está pasando nada cuando sí está pasando. La fe es defender la esperanza, afirmar la esperanza, aún a pesar de todas esas cosas que nuestros ojos puedan contemplar. Eso es fe. Miren, las cosas visibles no alimentan la fe. Las cosas visibles no alimentan la fe. Y la fe no es de locos, la fe es de Dios. Pero las cosas visibles no alimentan la fe. Las cosas visibles prueban la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Repito, la fe es la certeza de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe no se fortalece con ver. Miren, no sé si recuerdan el evento de los espías. Eso está en Números 13. Cuando ya el pueblo de Israel estaba cerca a la tierra prometida, ellos acamparon en un lugar cercano a la primera ciudad que iban a conquistar. Y antes de comenzar la conquista, Moisés, guiado por Dios, dijo, necesito un escuadrón, un grupo de personas que vayan, revisen la tierra que vamos a conquistar, revisen la ciudad, hagan un análisis, hagan un estudio demográfico, geográfico, de todo lo que hay allá, pues para poder elaborar nuestras estrategias y todas estas cosas. Y ustedes saben que mandaron a 12 espías. 12 espías, un representante de cada tribu. Y ellos fueron y vieron la tierra y elaboraron un informe. Y cuando llegaron, el informe decía, palabras más, palabras menos. Bueno, la tierra sí es una tierra próspera, pero está llena de gigantes. Es una tierra que se traga a los moradores. Y nosotros delante de ellos somos como unas langostas. El informe que trajeron tenía una mezcla entre las realidades que sus ojos vieron y los complejos y la inferioridad con que ellos veían las cosas. O sea, ellos veían las cosas a través de sus complejos de inferioridad, a través de su ignorancia del poder de Dios y a través del desprecio que tenían de las promesas de Dios. Y solamente 2 varones, Josué y Caleb, decían, me hacen el favor y se callan.
Josué y Caleb mandaban a callar a estos hombres y decían, hay algo que ustedes no están teniendo en cuenta de este informe. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta para poder observar las circunstancias. Y Josué y Caleb decían, su amparo se ha ido de ellos, pero con nosotros está Jehová. Sí son gigantes, pero ellos no tienen al Dios que nosotros tenemos. Ellos están desamparados de sus dioses, pues obvio porque sus dioses son falsos. Pero nosotros tenemos a Dios y nosotros nos los podemos comer como quien se come un pan. Ese era el informe. Oye, qué informe tan diferente, ¿no? De la misma cosa. Todos fueron a ver la misma ciudad. Todos vieron los mismos gigantes. Pero habían 10 negativos, incrédulos y acomplejados que trajeron un informe que ignoraba unas realidades más grandes, más objetivas y más poderosas que los gigantes. Y esa realidad más grande, más objetiva y más poderosa que un gigante es la realidad de un Dios fiel que nos ha hecho promesas que no va a dejar de cumplir. Pero lo que pasa es que nosotros vivimos la vida siempre mirando las circunstancias y en nuestro corazón no están ni sus promesas, ni su grandeza, ni su poder. Y nosotros hemos perdido o no hemos alcanzado, por así decirlo, nuestra identidad en Cristo Jesús. Estamos llenos de miedo y estamos llenos de complejos. ¿Y por qué tenemos tanto miedo? ¿Y por qué tenemos tantos complejos? Porque nosotros pasamos mirando nuestro cuerpo muerto. Nosotros, a diferencia de Abraham, que podía mirar su vejez, que podía mirar sus 100 años, su ancianidad, y decía, de todos modos voy a ser padre de multitudes. De todos modos Dios va a cumplir su palabra en mí. Aunque ya no pueda ni con mi alma, Dios lo va a hacer. El que lo prometió es fiel, así que yo espero en Dios. No, él entendía eso, miraba su debilidad, pero eso no era obstáculo para su fe. El problema de nosotros es que nosotros pasamos todo el día contemplando nuestro pecado. Pasamos todo el día contemplando nuestras fallas. Pasamos todo el día contemplando nuestros errores. Pasamos todo el día contemplando nuestras debilidades. Eso es lo que pasa, que pasamos mirando nuestro cuerpo muerto y se nos olvida lo que Dios dice que somos. Nosotros nos examinamos a la luz de lo que las voces de nuestros complejos, de nuestras heridas, de nuestros vacíos y de nuestros miedos nos dicen, y las voces de otros acomplejados que nos rodean, que también nos desaniman y que también nos maltratan y que también nos ultrajan, y pasamos días enteros oyendo esas voces y se nos olvida lo que Dios ha dicho en su palabra, no de lo que va a hacer, sino de lo que ya hizo. Por eso el fundamento de la fe es lo que Cristo ya hizo. ¿Por qué yo voy a la presencia de Dios? ¿Porque me esté portando bien? No. ¿Por qué yo espero bendiciones de Dios? ¿Porque me las merezco? No. Las espero porque Él en Cristo Jesús me perdonó, me limpió, me salvó, me adoptó y me hizo heredera suya. Y eso, la cruz del Calvario y la obra de Cristo es más grande, más poderosa y es lo que determina las decisiones de Dios y debe determinar las decisiones mías. La base, el fundamento de la fe es lo que Cristo hizo. Y si yo creo en lo que Cristo hizo, yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Y para qué voy a entrar al trono de la gracia? ¿Para que me limpie? Si ya me limpió. ¿Para que me perdone? Si ya me perdonó. ¿Para que me haga su hija? Ya lo hizo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que yo busco a Dios? ¿Para qué busco a Dios? Dice, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Las cosas que yo necesito, hermano.
las cosas que yo necesito. Mire lo que dice la definición de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, es necesario que cada vez que vas a orar, que cada vez que vienes al culto, creas que Él existe. Y que es galardonador de los que le buscan. Galardón. ¿Tú sabes lo que significa galardón? Hermano, galardón significa premio. La salvación no es un premio. La salvación es un regalo. Escucha, una cosa es un regalo, no te lo mereces, pero me dio la gana y te lo regalo. Y otra cosa es el premio, te lo mereces y te premio. ¿O usaron mal la palabra? Ahí dice galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿el premio es por portarme bien? No. Porque yo me porté mal y me dieron un regalo. Pero acá me dicen que la fe que agrada a Dios, alcanza un galardón. Y el galardón sí es un premio. ¿Premio por qué? ¿Por portarse bien? No. Premio porque ¿qué es lo que Dios premia? El buscarlo. El buscarlo, eso es lo que tiene premio, buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo busco a Dios, a pesar de lo mala que soy, yo le estoy diciendo a Dios, yo creo en el poder de la sangre, yo creo en tu misericordia, yo creo en la cruz del Calvario, yo creo en la salvación por gracia, yo creo en la salvación por fe, yo creo todo eso, por eso me presento y estoy aquí. Ayúdame Dios, bendíceme Dios, sáname Dios, prospérame Dios, libértame Dios, ilumíname Dios, guíame Dios, sácame de esta angustia, líbrame de esta tribulación, porque soy tu hija, aunque sea como soy. Pero yo creo a pesar de que no veo. A pesar de que no veo. Entonces nosotros podemos llegar a la conclusión de que si no oramos, si no pedimos, ustedes recuerdan al final cuando estábamos estudiando el libro de Juan, que Jesús le decía a sus discípulos, sí están muy lindos, pero hasta ahora no me han pedido nada. Hasta ahora, o sea, han sido fieles, me han seguido, me han obedecido. Oye, pero no piden nada. Y Jesús decía, pidan para que su gozo sea completo. O sea, pidan, voy a hacer una paráfrasis, voy a decir algo que está contenido ahí. Pidan para que no sean unos cristianos amargados. Pidan para que no sean unos cristianos frustrados. Pidan para que no sean unos cristianos resentidos. Pidan para que no sean unos cristianos que viven siempre en escasez. Pidan para que no sean cristianos que siempre están enfermos. Pidan para que tengan un gozo cumplido, perfecto, así como un cierre, como una plenitud, como una realización. O sea, pidan para que no solamente reciban el regalo, sino que también reciban el premio. Mira cómo lo dice Jesús. Dice, tú cuando ores, o sea, no ores para que la gente te vea, no ames el orar en las sinagogas y en las calles. Tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, dice, te recompensará en público. ¿Qué es lo que va a recompensar? ¿Que te portaste bien? No. De eso se encarga Cristo, de eso se encarga el Espíritu Santo. Eso es otro tema. Pero las respuestas de Dios, la bendición de Dios, tienen que ver con la oración, y la oración está ligada a la fe. Si yo no creo, yo no voy. Si yo no creo, yo no voy. Si me dicen, ves allá donde el señor de la esquina y pide que te regale algo, no, yo no creo, ese señor es grosero, ese señor me va a gritar, yo no creo en él, yo no voy. Pero si te dicen que ese señor es una calidad, ese señor es un buena gente, ese señor es generoso, ¿verdad? Sí, te creo, voy.
Por eso es que la ofensa más grande para Dios es que no creamos en Él, que no confiemos en Él, que estemos siempre esperando que nos dé un garrotazo, que nos dé un golpe. ¿Por qué? Porque nos portamos mal. Eso es decir, que Jesús murió por una parte de mis pecados, pero hay otra parte que tengo que completar yo con mi esfuerzo. Y créame, hermano, yo sé que cuando uno navega por estas aguas, se meten unos problemas, porque los legalistas enseguida dicen, o sea que usted está diciendo, no, yo no estoy diciendo nada. Los que son de Dios, escuchan a Dios. Los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Yo lo que quiero es que este año ustedes entiendan quiénes son en Cristo Jesús. Y que este año la fe doctrinal que no nos ha alcanzado para realizar nuestra vida, se convierta en una fe pistis, una fe real, una fe verdadera, que agrade a Dios y que nos llene de gozo y que nos llene de alegría. El primer obstáculo es contemplar lo físico. Yo no sé qué cosas estás contemplando tú, la cuenta del banco, la quiebra, la enfermedad, los síntomas, lo que sea. Tú puedes levantarte de en medio de esa miseria y venir donde Dios y decir, Dios, yo quiero que tú cambies todas estas cosas. Por encima de todas esas circunstancias está el poder de Dios. No se debilitó. La fe se debilita cuando te dedicas a mirar tu carne, a mirar tus defectos, a mirar tus carencias, a mirar tus limitaciones y te olvidas de lo que Dios ha prometido y te olvidas de lo que Dios ha hablado. El segundo obstáculo son las dudas. Dice el versículo 20, Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Las dudas con respecto a Dios, con respecto a que Dios haga lo que ha prometido, se pueden dividir en dos clases. Primero, puedes dudar de que Dios quiera hacer lo que tú estás pidiendo. Y segundo, puedes dudar también de que Dios pueda hacer lo que estás pidiendo. La primera duda tiene que ver con el carácter de Dios. La primera duda tiene que ver con atribuirle a Dios malas intenciones. Por ejemplo, cuando los 10 espías acomplejados, negativos, que se olvidaron de Dios, dieron su informe, todo el pueblo escuchó a los 10 espías e ignoró la voz de la fe en Josué y en Caleb. Y terminaron diciendo que Dios los había traído al desierto para matarlos de hambre y de sed a ellos y a sus hijos. O sea, terminaron diciendo que realmente, miren, el problema de la fe de esa generación que murió en el desierto, el problema de la fe no era que ellos no conocieran el poder de Dios, porque ellos vieron cómo Dios derribó al faraón, cómo derribó a todos los ídolos. Ellos vieron que el mar se abrió, ellos vieron la columna de fuego, ellos no tenían dudas con respecto al poder de Dios. Las dudas de ellos eran con respecto al carácter de Dios. Entonces ellos decían, Dios nos sacó de allá para matarnos de hambre y de sed, a nosotros y a nuestros niños pequeños. Que fue lo mismo que el diablo le dijo a Eva. No te morirás si comes de ese árbol, sino que Dios sabe que el día que comas de él serás igual a él, y Dios es un egoísta que no quiere que tú crezcas. Y muchas veces en lo profundo de nuestro corazón dudamos de que Dios quiera hacernos el bien. Dudamos. Pensamos, Dios es generoso con otras personas, pero conmigo no, porque yo me porto mal. Es que esas personas son bendecidas por Dios, pero yo no, porque conmigo Dios no es bueno.
Esa es una duda que hay que remover. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Los favoritos de Dios es la fe. Los favoritos de Dios es la fe. Si habían hijos favoritos para Jesús, era el pueblo de Israel. Y Él caminaba buscando al pueblo de Israel, haciendo milagros y prodigios. Pero los que se llevaban los milagros y los prodigios eran los impíos, los inconversos, la mujer sirofenicia, los de fuera de Israel, los no judíos. Eso se llevaron. El centurión romano. Así que Dios no actúa, escucha, Dios no actúa por favoritismo. Si habían hijos favoritos, era el pueblo de Israel. Ellos eran descendientes de Abraham, su hijo. Pero los milagros más grandes se los llevaron los paganos. Porque los paganos se postraban, se arrodillaban y les rogaban. La fe es lo que le agrada a Dios. La fe es lo que hace que Dios nos premie, nos bendiga. Y la fe es lo que nos lleva a su presencia. Así que el problema de no orar es porque no crees, no tienes fe. Y repito, sin fe es imposible agradar a Dios. El que tiene fe busca a Dios porque sabe que buscarlo tiene grande galardón. Por eso busca a Dios. Y no sé si ustedes recuerdan aquel leproso que le dijo a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Este leproso sabía que Jesús era poderoso para limpiarlo, pero no estaba seguro de que Jesús quisiera limpiar a un miserable leproso. Un leproso era alguien que en la fe judía había recibido una maldición, estaba rechazado por Dios y nadie lo podía tocar, y había desarrollado un sentido de indignidad, de bajeza, de miseria, que no se sentía digno de nada. Y en ese momento, cuando él le dice a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Él se enteró de que Jesús había limpiado a otros leprosos. Él se enteró de que Jesús había dado vista a los ciegos, que había levantado muertos. Y él dijo: si tú quieres. O sea, la parte donde el leproso no procesaba era creer que a un hombre tan bajo, tan miserable, tan indigno, en una condición tan degradante, Jesús lo quisiera limpiar. Y a diferencia de todos los momentos en la vida de Jesús, Jesús le dice a este leproso: sí quiero. Y no dijo sí quiero como cuando el centurión le dijo: da la palabra, porque una sola palabra tuya basta para sanarme. Jesús dijo: sí quiero, y extendió su mano y lo tocó. Y lo ha podido sanar hablándole, pero tenía que tocarlo para que el leproso supiera lo que significaba él para Jesús, aún estando así sucio. Por eso, a final de año, una de las cosas que más me inquietó de nosotros como congregación, y que creo que va a ser el propósito, la meta, el sentir, yo quiero que cada uno de ustedes hoy se proponga trabajar en esto. Todos, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, proponte trabajar en esto. En esto tenemos que trabajar, en nuestra identidad. ¿Quién somos? Nuestra identidad en Cristo. Si quieres, llámalo autoestima. Si quieres, porque no hay ningún pecado en llamarlo autoestima. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano sabe que vale porque Cristo pagó por él. El cristiano se siente valioso y afortunado. Dios aborrece
al acomplejado. Escucha bien, Dios aborrece el acomplejado, el que tiene complejo de inferioridad, por lo que sea, por la estatura, por el color, porque le ha ido mal, porque alguien lo rechazó, porque no lo querían tener, porque la mamá lo iba a abortar. Lo que sea, hermano, todo complejo de inferioridad es pecado delante de Dios, porque Dios nos dice claramente quién somos nosotros en Cristo Jesús. Y yo quiero que este año tú te dediques a trabajar en eso. Para que cuando te acerques al Señor, no solamente sepas que Él puede, sino que también quiere. No solamente puede, también quiere. Y entiendas que lo más grande que podía hacer, ya lo hizo. O sea, ¿por qué vas a dudar de lo más pequeño? ¿Por qué vas a dudar de lo más pequeño? La segunda duda tiene que ver con el poder de Dios. Hay gente que cree que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, las iglesias ortodoxas, reformadas, creen que Dios no hace milagros ya. Y que tampoco existen las lenguas porque ellos creen en una cosa que se llama cesacionismo. Entonces, ellos en su ortodoxia están llenos de una cantidad de puntos, como primero, ya no hay lenguas. Ya nadie puede hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque eso era para allá, para la iglesia primitiva. Ya no hay milagros. Dios puede sanar, pero sana a través de la ciencia, sana a través de procesos naturales, pero así un milagro así que desaparezca un tumor de cáncer, no. Eso fue en el pasado, ya Dios no lo hace. Es el reto que quiero que asumamos en este año. Nuestra autoestima, nuestra fe. Nuestra autoestima, nuestra fe. Tenemos que recuperar esa fe y tenemos que recuperar esa autoestima. Tenemos que abandonar ese sentimiento de que somos como langostas, de vernos como poca cosa. Ese sentimiento de que quizás a nosotros Dios no. Eso es para algunas personas. Todo eso tiene que ser abandonado. Entonces, dudar del poder de Dios, que Él no pueda. Abraham creía lo siguiente. En el versículo número 17, si retrocedemos un poquito al versículo 17, vamos a escuchar algo que dice el apóstol Pablo. Dice, como está escrito, algo que escuchó Abraham, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. O sea, Abraham le creyó a Dios. ¿Y por qué le creyó a Dios? ¿Qué fue lo que creyó de Dios, de su poder? Dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa era la definición que Abraham tenía de Dios. Esa era su teología propia. Esos eran los atributos de Dios que él guardaba en su corazón. Él decía, el Dios con el que yo hablo todos los días es un Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. De tal manera que a él no le importaba lo que era ni lo que no era, sino lo que Dios hablaba. ¿Sí ve? Cuando usted entiende que la palabra de Dios es poder, que la palabra de Dios contiene la esencia de lo que ella dice. Es decir, cuando Dios abrió su boca y dijo, hágase la luz, no llegaron otras entidades a hacer la luz. Cuando Dios dijo, hágase la luz, la palabra que salió de su boca formó la luz. Hermano, usted se ha puesto a pensar que todo este libro son palabras que salieron de la boca de Dios. Y que usted no está viviendo a la altura del poder que tiene en esas letras. Que la boca suya está hablando mucha necedad. Y que es una vergüenza, una necedad, una estupidez hablar tanta bobada
y no proclamar esto. Hermano, y yo no estoy hablando, mire, yo ni estoy hablando de que vayan a predicarle a nadie. Yo estoy hablando de que se predique usted mismo. O sea, usted es de los que anda oyendo pensamientos así de que nos vamos a morir del hambre, me puede dar un cáncer, Petro me va a expropiar la casa. Ahora nos van a invadir los extraterrestres. O sea, no sé, un poco de cosas. O sea, mi hijo se está vistiendo de rosado. No sé, o sea, son cosas que son las cosas de este mundo. Si usted es de los que pasa con esas voces en la cabeza, hermano, abra el libro y predíquese a usted. Y predica a usted. Y escuche. Es que usted no va a predicar para convencerse a usted, porque es que usted es incrédulo. Usted va a predicarse a su alma la palabra de Dios, para que su alma se convierta a Dios, para que su alma deje de tener miedo, para que su alma deje de sentir rechazo, para que su alma deje de sentir amargura, para que su boca deje de estar proclamando cosas malas, para que usted pueda vivir una vida de fe que agrada a Dios. Si la palabra de aquel que dijo hágase la luz y se hizo la luz está escrita aquí, cuánto poder, mire, es como, es que la Biblia dice que este es como el logos, es decir, cuando la Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice, todo fue por Él hecho, y no hay nada de lo que ha sido hecho que no haya sido hecho por ese verbo, el verbo de Dios. ¿Qué es el verbo de Dios? El verbo es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Toda esta palabra proviene del aliento de Dios y tiene el poder, escuche bien, esta palabra tiene el poder de transformar las circunstancias que usted ve en las circunstancias que está ordenando el mismo Dios en su palabra. Pero como nosotros nada más oímos la palabra el domingo, usted los domingos se siente bien, se siente gozoso, usted se siente el chacho los domingos, claro, porque está oyendo a Dios. Mañana, ¿quién va a oír? Al diablo, a Diomedes Díaz, a Maluma, a Shakira, y al noticiero. ¿Qué noticiero? Sí, la fuente de la verdad. La fuente de la verdad, el noticiero. ¿Usted ha averiguado quién está detrás de los noticieros? El noticiero hay que estar, y usted prende, o sea, en la noche la televisión y de día la W, ¿cómo es? Ahí están, o sea, dos impíos hablando, todo el día. O sea, yo me monto en el Uber y están los dos impíos hablando de lo que va a pasar. Hijos del diablo, ustedes no saben lo que va a pasar si Dios está sentado en su trono. Dios está sentado en su trono, hermano. Las dudas con respecto al poder de Dios, Abraham no tenía esas dudas. Hermano, y cuando fue probado Abraham, la prueba más grande que tuvo, ustedes saben cuál es la prueba más grande que puede tener un ser humano, la prueba de dame tu hijo. Eso pocos pasan por ahí, o sea, por ahí es difícil la cosa, difícil. Si usted logra pasar por ahí, porque la mayoría de los creyentes que yo conocí, todo menos mi hijo. Mi hijo es un niño, pero sí. Precisamente seguimos a un Dios que lo primero que entregó fue su hijo. No, pero yo sí no. Sí. Primero son mis hijos. Hebreos capítulo 11, el capítulo del hall de la fe. Aquí está Hebreos capítulo 11. Versículo 17. Abraham ha pasado una cantidad de pruebas, prueba de hambre, prueba de sequía, prueba de guerra, prueba de todo, pero aquí llega la peor. 11:17, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, le habían dicho que el cumplimiento de todas las promesas, el cumplimiento
de toda su realización personal, de todos sus sueños, de todas sus metas, de ser padre de multitudes, estaba en la vida de ese niño. Ese niño tenía aproximadamente 13 años en ese momento. Y dice, habiéndosele dicho que en Isaac te será llamada descendencia, o sea que tu descendencia, la descendencia que Dios te promete sale de Isaac, pero ahora resulta que Dios le dice, sube al monte Moria y sacrificas a tu hijo. Entonces él subió, pero ¿cómo subió? ¿Cómo subió? ¿Qué estaba pensando en su cabeza cuando subió? Versículo 19. Dice, subió pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, cuando Abraham llevaba a su hijo Isaac en su burrito, recuerden, se levantó bien temprano y cargó a su hijo en el burrito, cortó leña, hizo todo. Pero cuando iba caminando, él no iba pensando, Dios sí es malo. Él no iba pensando, me defraudó. Él no iba pensando, ¿para qué me lo dio si me lo va a quitar? Mejor estaba antes, como los de Israel. Nos hubieran dejado allá en Egipto. Él no iba pensando eso. Él iba pensando, el Dios que yo sirvo es un Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que si Él me dice que lo sacrifique, lo más seguro es que lo va a levantar de entre los muertos. Pero de que se cumple la promesa de que en Isaac me será llamada una descendencia, se cumple porque el Dios que yo sirvo no es mentiroso. Así que si Él dice que monte al pelado allá y lo parte en dos, lo monto allá y lo parto en Dios porque Él me lo dio. Él me lo dio y a Él se lo devuelvo. Y Él no es un Dios que quita, Él es un Dios que da. Él es un Dios que da. Así que Él no subió allá todo amargado, aburrido, diciendo tocó. No, no, no. Él subió pensando que Dios lo iba a resucitar. Y mire cómo Dios le conoce a usted los pensamientos. Mire cómo usted va caminando y Dios sabe lo que usted va pensando. Así que tiene usted que orar diciéndole, Señor, que los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean gratos delante de ti. Porque Dios sabe lo que usted piensa. Y la fe también se mueve a través de los pensamientos. Nunca pienses nada malo de Dios. Dios lo único que quiere es hacerte el bien. Esa es la voz del diablo. Ay, que si tú te metes evangélico, te vas a volver un bobo, no vas a poder disfrutar la vida, no vas a volver no sé qué, esa pastora te va a quitar toda la plata, es un poco de estupideces que dicen. No, si Dios te llama es porque te va a hacer el bien. Dice pensando, eso era lo que él pensaba, Dios puede resucitar a mi hijo, por eso lo voy a sacrificar. Y fue tan grande su fe que Dios dijo, detente, es suficiente. Como no me rehusaste tu hijo, ahora todo lo que alcanzo en a ver tus ojos es tuyo y de tu descendencia para siempre. Esa es la promesa de Dios, por eso se están matando allá en Israel, porque todos los árabes saben que la tierra es de Israel y que será de Israel para siempre, para siempre. Hermano, dudar de que Dios pueda hacer algo es afrentar a Dios. No sé si ustedes recuerdan a la mujer del flujo de sangre. Ella tampoco fue al instituto bíblico, tampoco la discipularon, tampoco sabía nada. Pero ella fue y la Biblia registra el pensamiento tan básico y tan elemental que había en su corazón. Pero era el pensamiento de la fe. Ella decía, si tan solo toco el borde de su manto, me sano. Yo no puedo ir, ella decía, yo no puedo ir ante el Señor Jesús porque yo soy una mujer inmunda y entonces la ley dice que yo me tengo que encerrar en la casa, yo no puedo salir, yo no puedo hacer nada porque tras de mujer, mejor dicho. Entonces ella dijo, bueno, yo lo que voy a hacer es que yo toco el manto. Esa es su fe, simple y elemental. Tanto que nosotros estudiamos y cuando tenemos un problema no sabemos qué hacer. ¿A quién llamamos? ¿Qué hacemos? Y esta mujer dice, no, yo me voy a meter así, camuflada entre la multitud y voy a tocar. Porque es que nada más con tocar el borde, nada más con tocar. Y ya sabemos lo que pasó por esa fe. Porque todo el mundo estaba tocando a Jesús. Más de 5,000 personas que lo tenían no tocado, sino estrujado.
lo que lo tocó fue la fe. Lo que hizo que el poder de Dios saliera de Jesús, porque ustedes recuerdan lo que Jesús dijo, alguien me tocó. Y los discípulos decían, pero ¿cuál tocó si todo el mundo te está estripando? Alguien me tocó porque poder, yo sentí que poder salió de mí. Mire qué tremendo, que nos acerquemos a Jesús de tal manera que el poder salga y nos sane, que el poder salga y nos liberte, que el poder salga y nos levante. Solo con tocar a Jesús. No son las multitudes, no son las multitudes. Por último, dice que Él se fortaleció, o sea que en vez de debilitarse, dice que se fortaleció en la fe. ¿Cómo? Dándole gloria a Dios. El resultado de confiar en Dios, de creer en Dios, esperanza contra esperanza, es fortaleza para mi vida y gloria para Dios. Y ahí se cumple el propósito por el cual estamos en esta tierra. Estamos en esta tierra para que Dios sea glorificado. Estamos en esta tierra para que Dios sea glorificado.